Buenas tardes. Primero, gracias por llegar hasta este hora. Vamos a pasar ahora a la sesión de sistemas distribuidos. Fernando tendría que estar aquí, pero bueno, por alguna razón no se encuentra con nosotros, pero pasaremos entonces a la sesión de sistemas distribuidos ahorita, que sería con eh, eh, no, voy pues Paul Eric Méndez Monroy y Víctor Lomas, ¿no? Y yo, Héctor Benítez. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a pasar, ¿no? Voy a empezar, me toca a mí empezar con la parte de sistemas distribuidos. Eh, la idea que teníamos cuando hicimos esta suerte de taller, porque ni siquiera es es una idea de junta que queríamos ver dónde nos encontrábamos en los grandes términos de cómputo, dónde estábamos, qué estábamos haciendo, con diversas visiones, diversas perspectivas, alcances y sobre todo, y creo que aquí viene lo más importante, el nivel de madurez que hemos alcanzado en diversas áreas. Una de ellas, en la cual tuvimos pensando cuál eran cómo incluirlas, cuáles no, cuáles sí, puesto que hay muchísimas áreas en las cuales sí podíamos hacer, y una de las que nos quedó pendiente, dejen ponerlo así, fue, puesto que no lo estábamos desarrollando, es el área de ingeniería de software. Esa es una discusión que en algún momento como instituto tendríamos que hacer, puesto que no estamos generando conocimiento y por lo tanto no tenemos a un grupo de personas que en la perspectiva de generar conocimiento también estemos generando ingeniería de software. Y tenemos muchísimas otras áreas, como puede ser sistemas operativos y algunas otras. En particular, ahora vamos a platicar de los sistemas distribuidos que muy probablemente todos conocemos, interactuamos desde una perspectiva diaria en nuestras vidas y que es muy sencilla la idea, muy simple. Es un grupo de nodos que tienen cierta capacidad de comunicación y tienen cierta capacidad de procesamiento y se busca que el sistema pues sea autónomo, en el sentido de que no dependa de un solo nodo, sino que entre todos los nodos puedan desarrollar procesos o desarrollar actividades. Bajo este concepto de que el sistema no tenga un punto centralizado, sino que no dependa de toda la estructura que conforma la red o el sistema, pues se piensa en un sistema distribuido. Ese es el objetivo principal y esa es la idea que hemos estudiado durante varios años en el entorno del instituto, en torno a los sistemas distribuidos. Bueno, para eso nos acompañan dos colegas jóvenes, Paul Eric Méndez Monroy, que es investigador asociado C de IMAS en el Departamento de Ciencia de la Computación, pero en Mérida, y Víctor Lomas, también investigador asociado C del Departamento de Ingeniería de Sistemas Computacionales. Entre los tres vamos a hablar acerca de lo que hacemos en sistemas distribuidos, alrededor de sistemas distribuidos, cómo lo observamos y qué estamos proponiendo. Me voy a concentrar ahora en los términos de sistemas distribuidos en tiempo real. ¿Qué significan? ¿Qué es lo que esperamos? Va a ser una visión muy general, no es técnica y muy rápida. Bueno, los objetivos de los sistemas distribuidos en tiempo real son los siguientes. Perdón. Es ordenar tareas en tiempo real en un ambiente distribuido. En tiempo real no es hacer las cosas rápido. Tiempo real es tener certeza de su acción. Eso es el primer punto en tiempo real. La rapidez no es lo que se busca en tiempo real. Lo que se busca en tiempo real es que sea certero. Si va a tardar una hora, debe tardar una hora. Si va a tardar 10 minutos, debe tardar 10 minutos. Si va a tardar un milisegundo, debe tardar un milisegundo. No que sea rápido. Si lo queremos rápido, entonces tenemos otra área del conocimiento que será paralelismo. Se busca que los nodos estén o sean independientes entre sí, que se construya un manejo de procesos y procesadores, donde exista un orden en el desempeño de los primeros, de los procesos. Es decir, se busca que no se interfieran entre ellos. Todos ustedes han trabajado con sistemas, bueno, a ver, la forma más sencilla, como lo platicaba con varios alumnos en la materia de sistemas distribuidos, a ver, lo más sencillo de cuando uno arma un sistema distribuido es que si lo opera y lo compara contra un sistema
paralelo o un sistema serial, es más rápido el sistema serial si uno lo programa sin ninguna suerte de conceptualización. Es decir, la posibilidad de que uno pueda hacer un sistema distribuido de la nada, hacerlo muy lento e ineficiente, es muy alta. Es muy alta. Hacer un sistema distribuido no es difícil. El hacerlo eficiente, el hacerlo debidamente programado para un buen uso, esa es la parte complicada y es la parte más interesante de los sistemas distribuidos. Pues en ese sentido es cómo operan sin que en los procesos entre ellos ganen o compitan de manera adecuada los recursos de un solo nodo o un grupo de nodos. ¿Cómo compiten entre ellos? ¿Cómo pueden competir sin estorbarse? Dejen ponerlo en ese sentido. Y surge la posibilidad de ordenar los procesos tanto a nivel local, por nodo, como a nivel global, por sistema. Y existen aquí muchas suerte de algoritmos que nos permiten hacer este ordenamiento. Algunos de ustedes han trabajado con migración, con balanceo de cargas y con una suerte de ordenamiento, que lo que me concentraré en una partecita de la plática, que es cómo distribuyen a los procesos de manera tal que sea adaptable a las propias necesidades del sistema durante un tiempo determinado. Siempre buscando garantizar la respuesta en tiempo, la certeza de comunicación, el procesamiento organizado entre procesadores, entre otras cosas. Me gustaría quedarme con esta idea del procesamiento ordenado, puesto que lo que no buscamos es que tengan una suerte de competencia indiscriminada. Si es lo que buscamos, una competencia indiscriminada, pues lo podemos hacer de manera aleatoria y no necesitaríamos generar una suerte de elementos mucho más pensados pues, para hacerlo ordenado. El gran conflicto es, y ese es el punto clave del por qué los sistemas distribuidos siguen siendo una área muy atractiva a nivel internacional. Porque el conflicto es no hacerlos restrictivos, no hacerlos completamente como una fotografía, es decir, que todos funcionen de manera ordenada, y hacerlos ordenados tal vez, pero dinámicos, que puedan utilizar la parte pseudo-aleatoria de la propia computadora en un momento dado en un sistema operativo. Así, ¿cómo hacer que sigan funcionando con una suerte de aleatoriedad, pero que a la vez respondan en tiempo y a ciertas circunstancias? Esa es la parte interesante. Bueno, pero me concentro en tiempo real. Estas son las tres figuras que les voy a presentar a continuación. Son tres figuras clásicas que no tienen más fin que presentarles la idea de qué significa o qué es la idea de organizar las tareas en los procesos de desempeños. Fíjense bien. La idea es tener, tengo componentes y transmito, pero empiezo a tener ciertas necesidades. Garantizar los desempeños en procesadores y su comunicación, para lo cual debo de ver cómo transmiten los datos y cómo puedo ir contemplando la transmisión y en un momento dado contemplando los retardos. La forma más sencilla, y eso es los sistemas de seguridad, de alta seguridad, por ejemplo, los aviones o los sistemas de manejo de volantes eléctricos que en algunos carros de alto desempeño tienen, pues lo que tienen es un manejo muy estricto en el tiempo y te dicen, tú debes de actuar cada 10 milisegundos y no hay vuelta de hoja, cada 10 milisegundos tú vas a dar una respuesta. ¿Por qué? Porque lo marca el planificador. En ese sentido terminan siendo una fotografía, porque definen cuándo deben de actuar. Bueno, pues eso es relativamente sencillo de poder hacer y resuelto desde hace como 20 años para sistemas de múltiples procesadores. Pero, entonces, ¿cómo le empezamos a dar flexibilidad? Seguir garantizando tiempo real, seguir garantizando esa certeza en el tiempo, pero por otro lado darle flexibilidad para que otros nodos accedan a la red u otros nodos procesen de manera coyuntural u otros nodos respondan a eventos en particular sin que esto vaya en detrimento del resto de la operación del sistema distribuido. Bueno, así entonces empezamos a ver que si nosotros empezáramos a ordenar, y esta imagen me gusta por la idea de que, bueno, ok, voy ordenando todas las comunicaciones y voy ordenando todo el procesamiento, pero ¿qué sucede? Empiezo a tener grandes huecos. Si yo ordeno de manera indiscriminada y estática, voy a tener grandes huecos de procesamiento sin usar. Es decir, garantizo la operación, sí, pero no me sirve el sistema distribuido, puesto que estoy perdiendo tiempo. No tiempo en el sentido de que me estoy retardando, sino que no puedo garantizar
el uso del resto del tiempo de los procesadores. Y entonces termino no usando al procesador. Y eso es lo que no quiero. Por un lado quiero usar el procesador lo más que yo pueda, y por otro lado garantizar la operación y garantizar el sistema. Bueno, entonces, como les decía, la idea pues es cómo tomar esos tiempos de procesamiento e ir construyendo una suerte de elementos de procesamiento que me permitan dar una respuesta en el tiempo. Bueno, entonces vamos construyendo un poquito más y más, sabiendo cuál es la respuesta. Y me gustó esta frase que era: sabiendo cuál es su respuesta en tiempo, considerando aspectos básicos de comunicación y procesamiento. De tal forma que entonces yo puedo ordenar todas las comunicaciones e ir construyendo algoritmos que me permiten ordenar las comunicaciones y ordenar las transacciones de información a la vez de procesar la información, garantizando al menos de manera, si no global, al menos de una manera adecuada, límites de los tiempos de procesamiento de los datos. Bueno, entonces esto me lleva a que debería de estar generando una suerte de algoritmos. ¿Y cuántos voy a poner y dónde los voy a poner? De nuevo, la idea es de hacerlo distribuido, no centralizado, porque centralizado lo puedo ordenar un nodo que se encargue de funcionar como, ¿cómo les diría? Como semáforo, un nodo que sea el semáforo de todas las comunicaciones y de todos los procesamientos. Eso sería relativamente sencillo y lo puedo hacer en una sola máquina. De hecho, es lo que podemos hacer en mucho del procesamiento inicialmente paralelo. Pero bueno, no queremos eso. Entonces nos enfrentamos a varios tipos de algoritmos, nos enfrentamos a generar varios tipos de soluciones. Una de ellas es consensar una respuesta, otra es garantizar comunicación, otra es modificar o no modificar, migrar al proceso de un contexto de un sistema operativo a otro contexto. Y para eso entonces nos concentramos desde hace varios años en el grupo en hacer diversos algoritmos para desarrollar a partir de fundamentos en tiempo real. No voy a meterme mucho en la dinámica de los sistemas de planificación. Les voy a platicar aquellos que hemos empezado, en la siguiente parte de la plática hemos empezado a desarrollar. Pero pensamos en la idea inicial, que es el manejo del primer tiempo límite en una relación monótona, en una planeación de servicio y un manejo de reloj compartido. A final de cuentas de esos algoritmos me quedaría con 3 palabras: tiempo límite, el escalamiento del reloj y el manejo o la manipulación local de los servicios. Eso es lo que quisiera yo poder manipular durante el tiempo y durante un grupo de procesadores. ¿Cómo lo hago? Bueno, diversos algoritmos de planificación hemos desarrollado en el grupo. Uno de los iniciales que fue bonito pero es muy costoso es el de manejo de colas en tiempo real. Que llegaba un proceso que yo quería distribuir y lo que hacíamos era ponerlo en colas y de manera adaptable. No me gustaría usar la palabra inteligente porque eso es como ser muy arrogante. La idea era adaptar de manera certera un algoritmo que me permitiera ir diciendo dónde voy a poner los procesos en cada procesador, garantizando algo que yo voy a llamar se me fue su nombre, budget, una suerte de presupuesto. Entonces, garantizando el presupuesto por nodo, yo voy distribuyendo las tareas tal que le voy dando a cada una un tiempo de gasto. O la otra, que fue, no lo hemos ya utilizado, que más bien era planificar sobre el switch. No era planificar el proceso. Yo tengo todos los procesos distribuidos en varios procesadores y lo que hago es que a mi sistema de comunicación es al que planifico. Le digo, tú vas a comunicarte, tú vas a permitir comunicación, tú no vas a permitir comunicación. De tal forma que yo digo cómo se van a entrelazar los procesos con los procesadores y en un momento dado elimino cualquier retardo de tiempo que aparezca sobre la red y busco que eventualmente y de manera indirecta no tenga retardos sobre los propios nodos. Es una apuesta interesante y creativa y no siempre factible, pero bueno, funcionó. Y otro será bajarnos a la idea general, pero se los platico en esta otra. Una de las cuales que nos ha funcionado bastante bien es el manejo de bandas de procesamiento, que es una idea de telecomunicaciones inicialmente. Ustedes en telecomunicaciones lo que tienen, o cuando tienen un sistema de pago por telefonía celular,
Ustedes pueden comprar un celular y pagan en el más alto teléfono, el más caro servicio de telefonía, tienen el mejor ancho de banda para comunicar y pueden garantizar mensajes a muy alta velocidad. Y de repente van bajando el costo y se van a una comunicación de muy baja velocidad o de baja frecuencia de transmisión. Bueno, la misma idea es aquí, pero en tiempo real. Yo lo que tengo es un canal de comunicación que garantizo donde voy a tomar las decisiones, el canal más alto de comunicación. Yo digo, voy a reservar mi frecuencia más alta para comunicar no los procesos, sino la toma de decisiones de manejo de los procesos por procesador. Esa garantizo. Y después digo, cada proceso por procesador va a tener un ancho de banda de qué velocidad puede tener para procesar información. Entonces, yo digo, este verde puede procesar información a 10 MHz, este tal vez a 5 y este a 2. Entonces, pero pueden tener un ancho de banda. Todos tienen una flexibilidad de procesamiento. No procesan a la misma velocidad, procesan a distinta velocidad y transmiten a distinta velocidad. De tal forma que si vivo con los anchos de banda, yo lo que puedo hacer es ir transmitiendo la información a distintas velocidades. Pero si caigo en una suerte de condición en donde digo, yo necesito comunicarme más rápido, yo proceso A, le pido a mi tomador de decisión que me ayude a llegar a algún acuerdo para garantizar, como es el caso del rojo, para garantizar un mejor ancho de banda. Me empiezo a procesar y a comunicar más rápido y los demás pagan un costo, pero un costo asociado y conocido. Ese costo es bajar su velocidad y su comunicación de tal forma que nadie interfiera con nadie, de tal forma que todos sigan comunicándose al mismo tiempo, pagando un costo pequeñito, pero elevando sobre la comunicación. Bueno, pues ese también fue exitoso. Nos falta desarrollarlo más porque lo planteamos como un sistema dinámico. Quedó bonito, sigue siendo muy bonito desde el punto de vista dinámico, pero lo vimos como un sistema lineal. Y el problema de verlo como un sistema lineal es bastante restrictivo desde el punto de vista de poder manejar la virtud estocástica de un sistema de comunicación. Entonces, hijo, nos quedamos como una camisa de fuerza y creo que es algo que tenemos que trabajar. La otra idea que también desarrollamos hace ya 10 años fue el manejo de tareas confinadas. Esta idea era la siguiente. Yo tengo tareas, dejen poner algo que no les he dicho. Yo tengo tareas periódicas y aperiódicas. Las periódicas son las que yo cada ratito tengo que estar comunicando. Yo me comunico cada 10 segundos, un segundo, pero yo sé que me debo de comunicar. Pero hay un tiempo en el cual yo digo, yo tengo que dar respuesta a tareas que no son periódicas, que son esporádicas o aperiódicas. Bueno, pues esas ideas es cómo introduzco esas tareas sin que vayan en detrimento de las periódicas o de las periódicas. Bueno, lo que hago es, de nuevo, lo que digo es, la tarea periódica va a vivir, sigue siendo periódica, pero va a vivir en una suerte de desfasamiento. Es decir, yo garantizo que cada 5 segundos opere la tarea periódica, pero se puede retrasar 0.25 segundos. No pierdo el periodo, pero pierdo su fase. Entonces, si puedo garantizar pérdida de fase y digo, yo sé cuánto es la fase que yo puedo perder, entonces lo que hago, la encapsulo en la fase posible de pérdida. Y sobre ese encapsulamiento de pérdida, yo puedo decir cómo pueden vivir todas las demás tareas en el encapsulamiento de la pérdida. De tal forma que yo opero sobre el presupuesto del encapsulamiento de la pérdida y no sobre la restricción del tiempo de comunicación. Si garantizo eso, entonces puedo procesar y transmitir sin pagar un costo de pérdida de información, solamente retrasando un poquitito a todas las tareas. Bueno, varias de esas estrategias, y ya con esto concluyo, lo hemos utilizado para sistemas distribuidos normales, cableados pues. Lo hemos ya llevado a un sistema móvil con Arduino y lo estamos explorando ahora lo vamos a empezar a explorar apenas con con otro Raspberry creo que era. Pero lo que hicimos fue construir algo que nos salió del grupo de entrada, porque lo que queríamos era hacer una suerte de planificación. Llegamos al final a hacerlo en una especie de ruteo. Y pues nos salió muy bonito, pero bueno, a la compañera que lo estaba haciendo le salió muy padre, fue un artículo muy bonito de ruteo. Al final de cuentas logramos bajar el costo de ruteo. Ya me sigo. Ese es el laboratorio en el cual
pues hemos operado durante los últimos 15 años. Y esto mismo lo llevamos al clúster, al Lucar, que también lo construimos aquí dentro de IMAS, y lo tenemos ahí disponible para todos. Y pues bueno, ya me concluyo diciendo, reconociendo a todo el equipo de trabajo, que algunos han pasado, otros continúan, otros ya trabajan en algún otro lado, pero pues el grupo es muy grande. El grupo son alrededor de 15, 16 personas en los últimos 15 años. Todos ellos excelentes profesionistas, y sin ellos no podríamos estar haciendo lo que estamos haciendo. Pues ya, muchísimas gracias y gracias, buenas tardes. Gracias. Bueno, buenas tardes. Yo les voy a platicar de esta pues caso particular en el cual estamos, trabajamos y estamos dándole un enfoque para hacerlo en términos de cómputo distribuido. Y creo que con la plática de ayer quedó claro que a mí lo que me gusta son los fierritos. Entonces, básicamente, bueno, pues voy a dar una explicación desde mi punto de vista cómo es que creo que funciona el cómputo distribuido en sistemas embebidos. Y para esto, bueno, pues simplemente quería dejar claro que es un sistema embebido. Cada vez es más difícil saber qué es cómo definirlo. A mis alumnos siempre me cuesta trabajo porque cada vez me tienen con más y más ideas y me cuesta trabajo decidir cuándo es y cuándo no es. Entonces es más fácil decir qué no es un sistema embebido. Entonces pues es todo lo que no es una computadora personal y una supercomputadora. También otro concepto que ahorita afortunadamente el doctor Benítez explicó muy bien, qué significa lo del tiempo real. Es una pregunta bastante complicada porque, pues, ¿a qué nos referimos? ¿Es algo que tiene que funcionar en menos de 10 milisegundos, de 10 nanosegundos? ¿Tiene que ser más rápido? Pues no, es simplemente que funcione a la hora que debe de funcionar. Tampoco significa que sea que tenga que funcionar de manera inmediata y principalmente pues sirve para sistemas críticos, ¿no? Por el otro lado, otra perspectiva que se tiene acerca del cómputo paralelo es basada en hardware, ¿no? Más allá de que si estamos hablando de pequeñas computadoras que se comunican y que se transfieren los procesos para trabajar de manera continua, aquí lo que estamos viendo, pues tenemos máquinas digitales que funcionan y transfieren datos y que los calculan de manera paralela. Por un lado, bueno, pues tenemos circuitos combinacionales, circuitos secuenciales, donde podemos tener funciones del tipo de las DSPs que multiplican y acumulan en un ciclo de reloj, pero las podemos tener de manera configurable con 32, 64, 128 o 156 bits y cosas tan maravillosas como por ejemplo este algoritmo que se llama Cordic, que lo patentó HP para sus calculadoras y que bueno, es maravilloso, ¿no? Tenemos un caso de estudio. La idea era que teníamos una máquina digital de reconocimiento de objetos para una celda de manufactura utilizando técnicas de procesamiento. Les platico, esta máquina lo que hace es extraer algo que el doctor Mario le conoce como función de frontera, que bueno, se trata de un descriptor único de un objeto proyectado en 2 dimensiones, es invariante a la rotación, traslación y escalamiento, es un vector conformado por el módulo de esos vectores. A partir del centroide se calcula la distancia, el ángulo cada vector y su módulo conforman esta función de objeto. Bueno, este es el procedimiento, no pienso entrar en mayor detalles, solamente aquí recalcar que cuando obtenemos a partir de esta matriz de transformaciones de pesos valores de entre 0 y 9, 0 es que no hay objeto, entre 0 y 3 es que es una frontera de ese objeto y cuando es mayor que 3 es un objeto. ¿Por qué se los digo? Ahorita se los explico. Básicamente de esto se trata, de cualquier figura de ellas obtener el centroide, hacemos vectores del centroide a la frontera y obtenemos una función de este tipo, ¿no? Entonces para un cuadrado tenemos una cosa una función discreta de esta forma, para una circunferencia, pues por supuesto que va a ser una recta y así sucesivamente. Esto se lo presentamos a una red neuronal Fuzzy ArmMap, que bueno, pues tiene muchísimas ventajas, no voy a entrar en detalles, es una red neuronal que combina lógica difusa para las entradas binarias, es supervisada, es robusta y tolerante a fallas y además converge en un menor número de épocas. Este es el proceso para el entrenamiento de la red Fuzzy ArmMap. Y bueno, el sistema embebido lo que hace es que administra, comunica, configura y ordena los
TJs que se necesitan para la red neuronal FOSSEARMAP. Esto es lo que estuvimos trabajando, son dos tarjetitas que tienen una cámara de video. Aquí lo único que me gustaría resaltar es que, bueno, estamos trabajando también con sistemas que son bastante económicos. Este sensor de video lo encuentran por alrededor de unos 200, 300 pesos. Tiene muy poca resolución, pero con esto es más que suficiente para este algoritmo. Esta es la estructura del sistema embebido. Tenemos el sensor, entra a este dispositivo reconfigurable. En esta parte tenemos la máquina digital de reconocimiento de objetos. Esto es precisamente lo que creamos. Y de este lado tenemos una computadora, un procesador ARM Cortex A9 y comunica las señales y salidas a través de este bus de datos que se le conoce AMBA, es de la marca Xilinx, ellos la desarrollaron, y lo único que hace es que interconecta los pines de este circuito con el resto de la lógica reconfigurable de este FPGA. Esta es la arquitectura del sistema embebido. Tenemos el procesador, que es un Zinc, que es una ARM, tenemos un puerto del tipo, un bus de datos del tipo AXI, tenemos la memoria RAM, tenemos la máquina digital de reconocimiento de objetos y vean aquí, ¿no? Lo vemos como un periférico hacia ese procesador. Bueno, esto es parte de la construcción del sistema embebido. Aquí este es el resultado del porcentaje de utilización de la lógica programable de la máquina sin la máquina digital de reconocimiento de objetos. Vean que en ninguno de los casos, salvo en esto que representa los relojes, el resto no lo estamos ocupando. Tenemos realmente bajo ocupación del circuito. ¿De qué se trata esta máquina? Bueno, lo que hace esta máquina de digitalización, digital de reconocimiento de objetos es que binariza la imagen, calcula esta matriz de transformación de pesos, calcula el centroide del objeto, el ángulo y módulo de los vectores, lo almacena el BOF en una memoria del tipo RAM y hace una clasificación FOSSEARMAP. Esta es la arquitectura del sistema. Esta es una arquitectura digital que lo que hace es calcular la matriz de pesos de transformaciones. Rápidamente les enseño cómo funciona. Aquí van entrando los bits de cada uno de los píxeles. Como está binarizado, 1 es cuando hay objeto, 0 es cuando no hay objeto. Y bueno, pues se va llenando esta máquina. Se le conoce como una ventana. Funciona más o menos igual que como la convolución o que la autocorrelación. Entonces van entrando los bits de datos y estas 9 celdas que tenemos aquí lo que hace es una suma paralela y estamos obteniendo por cada bit de sincronía pues el resultado de si forma parte de una frontera o no de ese objeto. Este es un ejemplo de cómo hicimos la binarización de un objeto, es el resultado que se extrae del sistema. Esto es tan sencillo como describirlo en el lenguaje de descripción de hardware, ¿no? Esto es para calcular el centroide. Tenemos una estructura muy parecida a lo que se haría, por ejemplo, en C. Sin embargo, esto no es software, esto se convierte en hardware, ¿no? En circuitos ahí interconectados entre ellos. Y bueno, pues lo que hace la máquina, el resto de la máquina es la determinación de los puntos frontera. Aquí tenemos el resultado de esa celda de 9 localidades. Sale la suma de todos ellos. Tenemos aquí un valor de umbral. Si forma parte del punto frontera, entonces lo almacenamos en una memoria de tipo RAM, donde, bueno, el bus de direcciones es precisamente el contador, y el bus de datos pues es la posición la que estamos almacenando. Simultáneamente se calcula el ángulo y la raíz cuadrada de ese dispositivo en este tipo de módulos, y vean que del lado izquierdo el bus de direcciones otra vez es el ángulo, y en el bus de datos tenemos la raíz cuadrada de esos vectores. Esto es el resultado, ¿no? Pusimos esos valores vectores encima de la imagen real, y bueno, esto lo metemos al clasificador FOSSEARMAP.
Básicamente la red Fuzzy ArmMap lo que hace es que compara los pesos que van entrando con cada uno de los valores de nuestro vector, calculamos el mínimo, ¿no? Esta es la parte difusa de la red neuronal, acumulamos, multiplicamos por este factor, que también lo calculamos fuera de línea, y vamos obteniendo los TJs. Esta es una estructura para un vector, para una categoría, y la gran ventaja de hacerlo en hardware reconfigurable es que multiplicamos tantas veces querramos esa arquitectura en el FPGA y estamos sacando datos de manera simultánea. Pruebas y resultados. Bueno, simplemente lo quisimos comparar con una PC. Vean que, por ejemplo, la máquina, el reloj de sincronía del circuito reconfigurable es de 50 MHz y pues obtuvimos bastantes resultados. Aquí lo único que quiero aclarar es que, por ejemplo, para hacer el mismo algoritmo en la PC, pues utilizamos los recursos que tiene, por ejemplo, C para saber cuánto dura una función, lo cual es complicado porque intermedio pues está ejecutándose el sistema operativo y otras cosas, entonces no sabemos con certeza cuánto es el tiempo que se tarda para cada uno de esos procesos. Lo hicimos con 2 máquinas, ¿no? Y esta con el sistema embebido. Son máquinas pues bastante grandes, bastante más caras que esta tarjetita. Hicimos las pruebas con C++ usando OpenCV, ¿no? Para todo lo que tenía que ver con procesamiento de imágenes, y también pues lo comparamos con MATLAB y utilizando la biblioteca Graphics de MATLAB. Se probó con una imagen de 640 por 480 colores de 2 a la 8 bits, y bueno, pues se hicieron varias pruebas de cronometraje, se hicieron 1000 pruebas, ¿no? Este es el tiempo de captura que se emplea, por ejemplo, para el CPU-A y el CPU-B, utilizando en ambos C++ o MATLAB, y cuánto se tardó en el hardware reconfigurable, ¿no? Aquí vemos que, bueno, pues no, es menor en todos los casos. Para la obtención de los puntos frontera, también la máquina digital de reconocimiento de objetos obtuvo menor tiempo. Para el cálculo del ángulo y la distancia, aquí, pues vean, es muchísimo más eficiente, mucho más rápido en el hardware reconfigurable que en el resto de las computadoras. La obtención de los TJs, aquí observamos que MATLAB es pésimo para realizarlo, en cambio en C es más o menos eficiente y se compara con el hardware reconfigurable. Para verificar la resonancia, en esta parte no utilizamos el hardware reconfigurable. Algo que hemos aprendido es que no para todos los procesos conviene hacerlo en hardware, es decir, cuando gastamos mucha RAM, sí conviene emplear hardware reconfigurable, pero cuando son procesos como, por ejemplo, ordenar, que es para obtener la resonancia, pues el FPGA no es bueno, se sacrifica mucho para poderlo hacer a través de una máquina, para una computadora. Este es lo que se tarda el proceso completo. Esto es, pues graficamos las varias distintas etapas con las otras 2 computadoras. Y bueno, de conclusiones, lo dividimos en estas 3, ¿no? El cálculo es en línea, todo está en un sistema. La captura de video pues es cruda. En una PC se utiliza pues una cámara, hay que conectar la cámara a través de USB, de Ethernet, etcétera. Es un montón de recursos los que se gastan. 2/3 del tiempo con respecto a la computadora con OpenCV, ¿no? Lo que tarda. La memoria RAM, bueno, toda la imagen no la tenemos que almacenar, esa es una gran ventaja. En una PC utilizando C++ o MATLAB, pues ocupa toda la memoria y quién sabe cómo estructure los datos. La binarización, pues tampoco se almacena la imagen y además no se recorre toda la imagen, que representaría 307.200 ciclos adicionales. La matriz de pesos pues se realiza de forma paralela. Y a los 1920 ciclos de que empezó el primer píxel de la imagen, ya estamos teniendo resultados, ¿no? En conclusión, bueno, la máquina digital de reconocimiento de objetos tarda el 11% del tiempo que tarda la computadora. La distancia y el ángulo de la BOF se calculan de manera simultánea. En la computadora de propósito general no podemos hacerlo, ¿no? Hay que esperarse para cada uno de los procesos. Es 24 veces más rápida y con 4 categorías es 3 veces más rápida que la computadora de propósito general.
Por supuesto, si tenemos más categorías, que eso evidentemente pasa, cada categoría es un objeto, entonces entre más objetos tengamos, pues en la computadora de propósito general se va a tardar más. ¿Cuál es el trabajo a futuro? Bueno, queremos hacer precisamente esto, que se coordine como si fuera un nodo, ¿no? Que la máquina digital de reconocimiento se comporte como un procesador aparte incrustado en el hardware reconfigurable y aplicar estas técnicas de cómputo distribuido. Y también aprovechar, por ejemplo, la reconfiguración parcial del FPGA, que es al vuelo poderle quitar un módulo, ponerle otro y estar probando ese tipo de cosas, ¿no? Y bueno, eso es todo. Gracias. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Paul Eric Méndez. Yo lo que les voy a hablar es un poco de lo que son los sistemas de control en red. Uno de los trabajos en los cuales hemos participado, grupos de aquí de Limas y algunos compañeros actualmente en sede Mérida. Básicamente, ¿sí me escuchan bien? ¿Qué es un sistema de control en red? Bueno, un sistema de control en red es un sistema distribuido espacialmente, donde los sistemas de sensado, control, actuadores, intercambian información para poder realizar cierta tarea a través de una red de comunicación. Y por red de comunicación me refiero a red de SCAN, internet, wifi, lo que ustedes tengan a la mano como medio de transmisión, va a ser tomado como un sistema de control en red. Bueno, ¿cuáles son las ventajas de tener un sistema de control en red en lugar de un sistema convencional como los tienen hasta hace 20 años las fábricas y todos los que eran los sistemas de control? Bueno, es de mayor fácil instalación. ¿Por qué? Porque solo requerimos ciertos nodos o routers para poder comunicarnos y no, por ejemplo, cableado de pares trenzados, por ejemplo, para hacer la comunicación de los sensores o de los actuadores. Es de fácil mantenimiento, solo se requiere hacer cambio de ciertos nodos de comunicación para poder que el sistema siga funcionando de manera óptima. También nos permite tener un cierto grado de reconfiguración si queremos agregar más sensores, más actuadores o hacerlos de manera redundante a prueba de fallas. También es bajo el costo de cableado. No es lo mismo comprar, por ejemplo, par trenzado para cierta categoría de seguridad a comprar cable de red, por ejemplo, ¿no? Lo que sí tiene una menor complejidad a la hora de instalar, a la hora de implementar este tipo de sistemas e inclusive el costo. ¿Cuáles son las repercusiones de todo esto? Pues a la hora de incorporar una red de comunicación dentro del lazo de control, lo que me va a generar son otros imperfectos. En este caso, los retardos de tiempo, pérdida de paquetes, muestreo variante, limitaciones en la red y errores de cuantización. Todo esto, bueno, lo voy a especificar un poco más, pero básicamente lo que vengo ahorita a presentarles es a defender el gremio de control. Por ahí hay algunos controleros, pero no se había mencionado durante todas estas pláticas, siendo que pues ya se habló de robótica, se habló de modelado, pero ¿qué es lo que realmente queremos hacer con este modelado? Pues básicamente entender el concepto del sistema y ver si de alguna manera o de algunas formas se puede controlar, se puede corregir, o se puede detectar algún tipo de fallas. Llámese en sistemas biológicos, en biomédicos, sociales, ver qué variables puedo yo controlar para que mi sistema haga lo que yo quiero. Entonces, eso básicamente es lo que es un sistema de control. Y bueno, los elementos que están involucrados mínimos dentro de este sistema de control son los sensores, los actuadores, algunos otros nodos que me generan tráfico dentro de la red y el controlador, que es como la parte más importante de todo el sistema. Bueno,
algunas aplicaciones de los sistemas de control de red, pues están los sistemas de tren de alta velocidad, de levitación magnética. Todos hemos manejado un auto, todos. Nosotros somos el controlador de ese auto, somos un control manual, pero dentro de este sistema hay muchos sensores, muchos actuadores, de los cuales la mayoría están autónomos. Tenemos el boom de los drones. En sistemas médicos también tenemos sistemas de control en red para teleoperación, que es otra subcategoría. En la industria tenemos muchos ejemplos donde el principal oportunidad de ingresar sistemas de control en red es por la seguridad. ¿Vale? Bueno, ahora, a través de los sistemas de control entre las interconexiones, pues hay diferentes configuraciones. Hay aquellos donde los actuadores y los sensores están en un solo sistema, ya sea el sistema embebido, una computadora, algún sistema de cómputo que me permita hacer cálculos y adquisición de datos o aplicar acciones. Va a ser este tipo de configuración. Y está donde están solo los controladores, son sensores. En este sentido, las líneas rojas lo que me representan es el intercambio de información que va a haber entre esos nodos, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos en esta configuración que los tiempos son comunes, por ejemplo, en el actuador y en el sensor, no tanto en el controlador. En la configuración B hay intercambio entre todos los elementos del lazo de control. Es como la definición más amplia, donde todos los elementos están distribuidos espacialmente, ¿no? Y vamos básicamente a ver estos dos. Los otros son donde el actuador los sensores y el controlador están en un solo nodo, y los actuadores son distribuidos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Bueno, vamos a ver un poquito de cómo se ha ido desarrollando la historia de control. Bueno, en un principio, cuando empezó el control, pues todo era un control continuo, donde se tenían sistemas operacionales, controladores on-off con apagadores, donde el tiempo de muestreo no existía. No existía el muestreo porque todo era en base a señales analógicas, ¿sí? Una vez con la llegada de los sistemas digitales, el tiempo de muestreo apareció, ¿no? Y esto viene definido por que cuando nosotros realizamos el modelado de los sistemas, tenemos que definir, ya en el ámbito digital, tenemos que definir cada cuándo vamos a tener la respuesta de este modelo. Ajá. Y lo mismo ocurre cuando es control. Nosotros vamos a definir cada cuándo vamos a ejecutar esta señal de control, y viene limitada por la velocidad con la cual puede tener la respuesta el sistema digital. ¿Ok? Llámese PC, FPGA, Arduino, el que ustedes quieran, siempre tiene esa limitante de que si una variable o un sistema que vamos a controlar no tiene la capacidad de muestreo del sistema propio, no nos sirve de nada. Aunque sea embebido, sea una computadora superpoderosa, si no tiene este sistema de muestreo, no nos sirve. Ahora, ¿qué pasa con los sistemas de control en red? Ahí entra otra variable. Si efectivamente el sistema dicta el tiempo de muestreo con el cual yo tengo que trabajar, también me pone una restricción, en este caso la red. En el caso de la red, lo que me pone es que yo no puedo tener un muestreo muy grande. ¿Por qué? Porque hay congestionamiento dentro de la red. ¿Okay? Y es entonces donde nosotros vamos a tener que movernos entre el punto B y C y buscar la manera más adaptable para poder movernos en este espacio sin que el desempeño del sistema de control tenga un decremento. ¿Ok? Ahora, bueno, ¿cuáles son las repercusiones? Bueno, ya las había mencionado un poco. Es transmisión variante o intermitente, retardos de comunicación,
pérdida de los paquetes, la limitación de comunicación a través del canal y errores de cuantización. Básicamente, ¿cuál es el lazo de control? ¿Cuáles son las tareas del lazo de control? Es la tarea de censado, cuando yo tomo una imagen, tomo la temperatura, tomo la humedad de cierto sistema de control, y esa señal de censado necesito transformarla a un lenguaje que tenga la computadora, en este caso unos y ceros, ¿no? Después, esta señal de censado lo que va a hacer es una tarea de control, y al final una tarea de actuación. Ok, bueno, básicamente la parte importante es que estos sistemas, para poder ser controlables, necesitan un cierto grado de estabilidad y cierta calidad de desempeño. ¿Okay? Bueno, las imperfecciones de retardo de tiempo básicamente es el retardo de tiempo que tarda entre hacer el cálculo, entre transmitir a través del canal de comunicación cierta información. La pérdida de paquetes es igual, en algún momento en la red podemos llegar a perder algún paquete, y eso viene en decremento del desempeño del sistema. En el caso del periodo de muestreo variante es lo mismo. Si nosotros no estamos manejando sistemas en tiempo real, o no tenemos la seguridad de que el censado va a ser exactamente en los tiempos establecidos, tenemos una cierta variación en el periodo de muestreo. Eso también nos lleva a generar un decremento en el desempeño. Y los otros dos, que básicamente los voy a tocar muy poco, es la limitación del array. Un ejemplo es cuando se muestrean múltiples sensores. Dentro de una industria hay miles y miles de sensores, de los cuales no todos pueden ser muestreados al mismo tiempo. Y los errores de cuantización van en decremento del número de bits con el cual yo puedo representar esa variable física o esa actuación. Bueno, ¿cuál es el panorama en sí de los sistemas de control de red? Pues, bueno, básicamente el problema que tengo es que al incluir la red tenemos ciertas imperfecciones inducidas, y hay que eliminarlas o compensarlas, ¿sí? En caso muy particular del trabajo que hemos estado realizando, pues hemos empleado varias estrategias o varias metodologías del ámbito de IMAS que está presente, ¿no? Estadística, inteligencia artificial, sistemas digitales, planificación, y la solución que hemos dado nos ha permitido compensar imperfecciones tanto en los retardos de tiempo, con pérdida de paquetes y variación en el muestreo, llamado jitter. Hay algunos casos anteriores o trabajos previos, voy a saltar, pero básicamente ¿a qué le apuesto? ¿Cuáles son mis cuates a la hora de realizar control? Pues son las redes, el hardware, software, ya mencionar aquí muchos otros, obviamente control, seguridad, planificación, cómputo en tiempo real. La estrategia que propusimos es un sistema de codiseño donde voy a proponer que tanto el control o el controlador como el planificador se comuniquen de cierta manera para realizar una tarea en conjunto. Ajá. Donde la propuesta es, si bien tenemos el sensor, el actuador, vamos a tener contemplado otro nodo que es el nodo de planificación y el controlador. Cada uno de estos dos nodos va a realizar ciertas tareas. En este caso, lo primero es tratar de modelar el comportamiento de las imperfecciones que tengo presentes en la red. En el caso de Ethernet o de Internet, pues tenemos prácticamente presente todas, ¿no? Después, a través de esta información, generar las recepciones para eliminar ciertas variaciones en el muestreo, y posteriormente proponer un modelo y un controlador tanto para el sistema como para la planificación. Entonces, lo primero que me arroja es pues, el modelo de las imperfecciones, donde aquí utilizamos una función de distribución exponencial que la utilizamos específicamente viendo el análisis de los datos, el histograma, que me ajusta casi perfectamente como una gaussiana, ¿no?
bueno, ¿a qué me refiero con eliminar la variación en el periodo de muestreo? Básicamente me refiero a que en lugar de realizar la acción de control exactamente cuando me llegue el mensaje al actuador, lo voy a hacer de manera periódica. Eso lo que me genera es que yo tengo información cuándo se realizó el cesado, no me importa si fue estricto o no, yo voy a exactamente saber cuándo se realizó y por lo tanto puedo hacer el ajuste en el controlador. Para el modelo difuso, básicamente lo que hace el modelo difuso es generar múltiples modelos en diferentes regiones del espacio de la variable y me va a generar un comportamiento por cada uno de estos espacios lineales. Donde la incorporación de la información de la medición de las imperfecciones va en la parte antecedente y básicamente, bueno, ya creo que ya está tomando el tiempo. Bueno, un poco de los ejemplos que realizamos. Hicimos el modelado de sistemas ya previamente descritos, un sistema de levitación magnética y de helicópteros de 2 grados de libertad, donde los resultados más importantes básicamente son el codiseño. Básicamente aquí comparamos el codiseño con un control híbrido que utiliza modelos de Markov, y el objetivo es que el controlador, el propuesto, que es de nosotros, si bien tiene una variación a la hora de presentarse un tráfico alto, lo compensa reduciendo la tasa de transmisión de los mensajes, pero ajustándolo en la parte del controlador, donde el sistema propuesto en ese entonces, que era de los más novedosos, no lo pudo realizar. Basta agradecer a los compañeros que han estado trabajando conmigo, en especial por los 15 años que llevo inmerso aquí en el IMAS, a Proyectos Canacid, PAPIT, postdoctoral, y bueno, a algunos recursos que se han generado de esto. Líneas de investigación actual, bueno, intento un poco de incursionar en la parte de sistemas autónomos, en la parte de mapas autoorganizados, diseño de instrumentación y robótica. Gracias, Eric. Pues abrimos el micrófono para preguntas. Gracias. Realmente son, bueno, dos preguntas. Una para el doctor Benítez. Al hablar de sistemas distribuidos, como bien lo explicaste, pero hay ciertas, digamos, en un caso real siempre hay dos factores que intervienen, ¿no? La parte del conocimiento y la parte que codifica. Digamos, en una planta, un ingeniero que conoce el proceso y un ingeniero que lo codifica, ¿sí? Entonces, el cómo hacer los procesos siempre tiene, de alguna manera, o puede tener algún sentido secuencial, ¿sí? Entonces, cuando hablabas del esquema de procesos confinados en el tiempo, podemos verlo, esa parte en particular, como globalmente como un proceso secuencial con subsistemas distribuidos. Hoy no lo entendí muy bien. No, a ver, no, yo creo que, a ver, en un sistema industrial, un sistema de procesos industriales, el proceso industrial es el que marca cómo, no sé, dejen poner el ejemplo típico. Yo genero zapatos y para generar zapatos debo de pasar varios procesos, ¿no? Es decir, curar el cuero, coserlo y demás. Bueno, hay un proceso, perdón, pero ahí es un proceso del tipo industrial que le da la generación de este producto. Pero no, yo creo que el sistema distribuido es algo más que eso. Eso no es un sistema distribuido. No, eso es un proceso secuencial e industrial. No, pero eso no es un sistema distribuido. Un sistema distribuido es aquel en el cual nosotros podemos tener un grupo de procesos y procesadores y un método de comunicación. El objetivo para lo cual lo vamos a tener es el objetivo, puede ser X, Y o Z, puede representar varias cosas, puede representar un sistema biológico, un sistema de información, hasta un proceso industrial. Pero el objetivo del sistema distribuido es tener la capacidad de que los nodos entre ellos lleguen a acuerdos sin que haya un líder
que diga cómo va a determinar el comportamiento de los demás. Esa es la parte fundamental. La otra es tratar de meter como... La otra es ver las cosas desde la perspectiva que es distinta, que es el proceso industrial, y a partir del proceso industrial podemos tener un sistema distribuido que podemos requerir un proceso de autonomía de varios elementos. Ejemplo, me voy de los zapatos, me voy a la fabricación de algún otro proceso, por ejemplo, de metales. Tengo que fundir varios metales para poder llegar a generar alguna tableta eléctrica. Bueno, puedo hacer de manera concurrente procesos industriales que pueden llegar a verse como un sistema distribuido, pero es un proceso concurrente, entonces es distinto. La percepción es completamente otra. Es como uno aterriza la visión de cómo toma decisiones en el marco de varios elementos de procesamiento. Esa sería la idea de expresión. Ok, y la segunda para Paul Eric, un sistema de control red contra un sistema SCADA, ¿lo ves igual o hay diferencias? No, no necesariamente. El sistema SCADA, si bien realiza ciertos procesos, hasta donde yo me quedé, el sistema SCADA no es reconfigurable. Entonces, ni es adaptable a ciertos procesos. Aparte de que no permite realizar ciertas estrategias de control modernas. Okay, gracias. Bueno, muy buenas tardes. Mi pregunta es si en la etapa de control o en cómo se van acomodando esos procesos se puede poner una etapa predictiva para que sepa qué va a pasar y mandar ese proceso a otro, o sea, para que se vayan distribuyendo, para que sepan cómo van a ir almacenando las tareas para que no se sature uno tanto. Sí, claro, esa es la parte de configuración y un poco también de toma de decisiones. Es un nivel más arriba de la parte de control. Básicamente, en control es en sí la medición de las variables que tú puedes realizar dentro del proceso, qué tarea tienes que realizar para poder llegar a la referencia que tú quieres. Por ejemplo, si tú quieres en un carro llegar a cierta velocidad, lo que tienes que hacer es acelerar, ¿no? O frenar en caso contrario que ya te pasaste. Y la toma de decisión básicamente es un nivel más arriba, dar vuelta, llegar a cierta ruta, esa es como la toma de decisión más arriba. ¿Qué tal? Buenas tardes. Son dos preguntas, pero básicamente una es, ¿se podría hablar de una jerarquización en los sistemas distribuidos? Y la otra pregunta básicamente podría ser, o es, ¿qué tanta injerencia tiene en control cuando depende íntegramente de esa comunicación de red? ¿La red qué tanta injerencia tiene en un sistema distribuido? Si se mencionó que la red forma parte de un sistema, ¿qué tanta importancia tendría en el sistema de control una red bajo ciertas condiciones? Bueno, en el caso de sistemas de control red, no necesariamente la red tiene que ser muy extensa, lo vemos en los sistemas automovilísticos. Ahora, si te refieres a la importancia de la red, por supuesto que tiene, por ejemplo, implicaciones a la hora de, por ejemplo, un tren de levitación magnética, donde es imposible mantener comunicación de una estación a otra. Ajá. Ahí sí intrínsecamente tiene que tener un sistema de comunicación, si no el costo de la implementación del control en sí se dispararía, ¿no? No sé si respondió la pregunta. Pues parece que no hay más dudas. Muchísimas gracias. Gracias a todos por escucharnos en viernes por la tarde. Y vamos a la última sesión que sería, gracias, que sería la de inteligencia.